¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por recibirnos. Esto es Hablemos de Política con Carlos Ramírez, un programa en el que conversaremos de economía, política, sociedad y el lado oscuro del poder. Todo lo que usted siempre quiso saber sobre política, pero teme a preguntar. Y hoy aquí, en el cuarto de guerra que instalamos en Hablemos de Política, tendremos una entrevista muy interesante con el dirigente o uno de los dirigentes de una de las corrientes más importantes, críticas y desde luego disidentes dentro del PRI, que se llama Democracia Interna, el exgobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, quien nos va a hablar de cómo está la fractura y sobre todo la disputa y las quejas internas dentro del PRI por la forma en que se distribuyeron las candidaturas. Me acompaña en cabina mi compañero Roberto Vizcaíno, así que no se vaya, comenzamos. Estamos de regreso en Hablemos de Política con Carlos Ramírez, este cuarto de guerra, discusión de debate. ¿Qué está ocurriendo con el movimiento Democracia Interna, que ha sido muy crítico y muy consistente? Nos acompaña uno de sus dirigentes, el exgobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz. Ulises, gracias, pues, Carlos. Bienvenido, y pues entramos en batalla, entramos en debate. Van en serio, están quejándose en serio. Bueno, sin duda, queremos ganar la presidencia. Me parece que tenemos un buen candidato, muy buen candidato a la presidencia en José Antonio Meade. Lo que está faltando es el partido y el trabajo del partido, el oficio político, la negociación que siempre ha habido hacia el interior de las diferentes expresiones, tanto en los estados de la República como incluso en las candidaturas plurinominales. Y me parece que eso no se hizo, se dejó correr, no hubo un trabajo de fondo en la selección interna de candidatos, y eso provocó decisiones y fracturas, rupturas de políticos en varios estados de la República que vinieron renunciando. Me parece también que se minimizó esas rupturas, y lo que nosotros estamos pidiéndole al candidato, estamos señalando, es que se tiene que cambiar al PRI, a la coordinación de la campaña, por gente que conozca del PRI, que tenga oficio político y que pueda recomponer estos errores que se cometieron en esta selección interna. Primero les dijeron que no en candidaturas, luego dieron candidaturas a su modo y dejaron la misma dirigencia. ¿Habrá sensibilidad? ¿Habrá tiempo para que hagan los cambios y el partido se reactive? Me parece que sí, a grandes males, grandes remedios. Si no dan ese giro prácticamente total en la conducción de la campaña, en el trabajo del partido, pues va a ser muy difícil remontar en esta alta competencia que tiene el PRI para la candidatura presidencial. Meade está haciendo su trabajo, él está recorriendo, él es un candidato ciudadano, bien aceptado por el propio partido, pero en las definiciones, te repito, donde se provocaron rupturas, es donde estamos fallando y donde se tiene que recomponer. Y para recomponerlo necesitas a gente de experiencia, gente que tenga trayectoria del partido, y ni Ochoa ni Nuño las tienen. Son dos personajes externos del partido, uno con la credencial 1 y otro con la credencial 2, me parece, del PRI, pero no tienen experiencia anterior, sobre todo en esta campaña que va a ser muy difícil de remontar y de ganarle al primer lugar que hasta hoy las encuestas señalan que es López Obrador. Se ha diversificado mucho las coordinaciones en esta campaña. Están estos coordinadores regionales, donde está Manlio, donde está Beatriz Paredes, están estos personajes que sí tienen experiencia de campañas electorales anteriores, pero encargados de regiones. Pero la coordinación nacional pues no tiene experiencia en ninguna elección, ni local ni federal, ¿no? No, sin duda alguna no tiene la experiencia que tienen los coordinadores regionales. Ojalá y los hubieran nombrado antes de la selección interna, hubiera sido mucho mejor la selección interna del PRI. Son personajes que han estado en tareas nacionales, en tareas estatales, la mayoría de gobernadores, exgobernadores de sus estados, tienen la experiencia, pudieron haber construido un proceso interno mucho mejor, mucho más cicatrizado, para que no hubiera estos rompimientos que se tuvieron en varios estados de la República. Los pusieron después.
Entonces, tienen que ir a enderezar, tienen que ir a corregir, es lo que comentamos en el documento, incluso hay que corregir lo que se tenga que corregir, hay que cambiar lo que se tenga que cambiar, porque te repito, hay un escenario de alta competencia. Yo estoy seguro que tenemos posibilidades de ganar si se hacen estos cambios. Tenemos candidato, tenemos, me parece que el candidato más completo de los que están en la boleta electoral, el de mayor experiencia en 2, incluso diferentes gobiernos, en varias secretarías de Estado, conoce el desarrollo social, conoce relaciones exteriores, conoce la Secretaría de Hacienda. Me parece que es el candidato más preparado, un candidato de peso completo con un PRI de amateur. Ulises, esta inconformidad interna, estas corrientes, ¿son ya fractura? No, nosotros hemos insistido, vamos a apoyar a MIT, lo estamos apoyando de hecho en todo donde estamos. Vamos a seguir insistiendo y señalando los errores, espero que se corrijan. Nosotros no de ninguna manera queremos enfrentar, no es un asunto personal ni con Ochoa, desde siempre lo hemos dicho, ni con Nuño. Parece que fueron buenos funcionarios públicos, pero experiencia y partido no tienen como para conocer una campaña de estas dimensiones. Hay opiniones externas de que esta inconformidad estuvo previo a la asamblea, muy fuerte lo de Ivonne, por ejemplo, ¿no? Y la gente que está hoy en el manejo del partido dicen lo que quieren es hueso. No, mira, nosotros peleamos en ese entonces porque la candidatura presidencial se decidiera por consulta a la militancia y a los simpatizantes del PRI, pero no solo la presidencial. Todas las candidaturas de mayoría, senadores, diputados locales, presidentes municipales, gobernadores, incluso los plurinominales. Y hacíamos una fórmula y sugeríamos una fórmula para que quienes ocuparan las más altas votaciones en proporción al padrón de cada entidad, en el caso de los senadores del país y en el caso de los diputados federales de la circunscripción plurinominal, fueran los que ocuparan los primeros lugares de la lista plurinominal. Esto hubiera movido mucho al partido. Ese mecanismo es el que existe en Estados Unidos, se conoce como elecciones primarias, y ha evitado que en Estados Unidos haya disputas por el poder. Ahí hay una elección de candidatos. Tengo entendido, presidente de la nación, gobernadores y senadores se eligen por elecciones primarias. Hay una elección y el que gana ese es el candidato. Trump, que era demócrata, se inscribió en el republicano y ganó la primaria, él fue el candidato. Así es. Pero se requiere una reforma. ¿Por qué no se ha hecho? No, eso es lo que llevamos nosotros a la Asamblea Nacional. Pues obviamente nos echaron la aplanadora, no había esa voluntad, es más fácil imponer que abrirle a la militancia la posibilidad de elegir las candidaturas. Nosotros discutimos mucho que fractura más al PRI una imposición que un proceso democrático. Vivimos ya procesos democráticos muy interesantes. Madrazo, La Bastida, por ejemplo, que fue un proceso inducido por Zedillo en la persona de La Bastida. Sin embargo, cuando termina el proceso interno, La Bastida trae 34 puntos en la preferencia electoral. Ya falló la campaña y el tipo de campaña y la conducción de la campaña, la que no resultó cuando perdemos la presidencia de México. Pero los procesos internos del partido abren la posibilidad, generan pasión, generan una enorme movilización del priismo. En la interna La Bastida Madrazo votaron cerca de 9 millones de priistas y de ciudadanos que les interesó el proceso del partido, independientemente de que nosotros señalamos que era un proceso inducido y decidido por Zedillo en la persona de Francisco La Bastida. Sin embargo, votaron 9 millones de priistas, 4 millones y pico de Madrazo y 5 millones y pico de La Bastida. Esto es una enorme movilización del PRI en todos los municipios, en todas las regiones, y eso reaviva, eso reactiva, y eso desde nuestra perspectiva era lo que se requería en este momento en el partido. No lo decidieron así, decidieron aprobar candidaturas externas. ¿Quién no lo decidió? Bueno, presidente de la República. La Asamblea Nacional, pero que estaba totalmente amarrada con quienes dirigen el PRI, el presidente de la República, los gobernadores, y obviamente se discutió, se votó la candidatura externa y nosotros la aceptamos porque era un mandato de la Asamblea Nacional. Luego discutimos el procedimiento de elección.
lo mandaron al Consejo Político Nacional, finalmente acabaron en la Comisión Política Interna, cuestiones que parece que las hacen a escondidas cuando se pueden hacer muy abiertas, como siempre se han hecho en el PRI, se pueden hacer en los órganos que están dedicados y estatutariamente señalados para este tipo de designaciones, y se va a la Comisión Política a Toluca a definir plurinominales porque el partido estaba tomado. Sí, ese fue el punto. Nosotros lo señalamos en el documento, parecía que estaban a escondidas definiendo, cuando es una cosa pública. En las candidaturas siempre hay gente molesta, siempre hay gente inconforme, pero bueno, para eso es el trabajo del partido, el apapacho, la cicatrización, y eso es lo que dejó de hacer el PRI con gente que no tiene ni la experiencia, ni ha vivido este tipo de procedimientos, ni tiene la sensibilidad política para desarrollarlos. Por eso está pasando lo que nos pasó en esta selección interna. Ulises, tú hiciste fama y carrera en la operación electoral, se te reconocía en ese espacio. ¿Cómo ves estas elecciones? ¿Son distintas de anteriores? ¿Qué es lo que hay que hacer? Como la del 2000 que mencionaste. Como la del 2000. La Bastida, o como la del 2012, 2006, no sé. ¿Qué diferencia hay hoy de las anteriores? ¿Internamente o hacia las elecciones? Interna y externa. Bueno, mira, me parece que ya el PRI en la candidatura de José Antonio definió el proceso. Una vez que se aprobó las candidaturas externas, ya se veía venir que el candidato del PRI iba a ser José Antonio Meade. Además de que no trae los pesos y los desgastes que trae el partido por el rechazo que tiene el gobierno de la República, las políticas del gobierno federal, que se le recargan al PRI. José Antonio reunía el perfil para ser el mejor candidato. Esto ya pasó. Ahora lo que se tiene que hacer es recomponer algunas candidaturas que no funcionan, que son un lastre, que son un peso para la candidatura presidencial. Recuperar el mensaje con la mayoría de los mexicanos. Entonces, en el documento señalamos a casi 60 millones de pobres, con los empresarios nacionalistas, un discurso más con las mayorías que con élites políticas. Nosotros estamos hablando de que el candidato no tiene por qué cargar el desgaste del gobierno y se tiene que deslindar donde se tenga que deslindar. Y nosotros hemos dicho que en las reformas estructurales se tienen que profundizar, se tienen que revisar, se tienen que ampliar o se tienen que cambiar. No tiene el candidato por qué no abordar esos temas que están en la nación, que están hablando de ellos. El asunto de la corrupción, a mí me parece espléndido que MIT ya haya mandado una iniciativa a la fracción parlamentaria del PRI para aprobar quitarle la inimputabilidad al presidente de México en materia de corrupción. El fuero. No, lo que se llama el fuero. Ya mandó la iniciativa, ninguno lo ha hecho, lo han mencionado, pero no lo ha hecho de manera concreta como lo está haciendo José Antonio. Me parece que en el asunto de la seguridad también tiene que manifestarse, no puede seguir la seguridad como está hoy, tiene que crearse un organismo profeso, lo hemos dicho en nuestros documentos. Pero todas esas banderas no son del PRI ya, son de la oposición. Porque las perdió la dejamos. oportunidad. Ahora, ¿cómo recuperarlas sin que los acusen de que se están robando? Como es muy común No, propuestas. me parece que los temas son de todos los Sí, que están pero ¿cómo te puede hacerlo el PRI y haciendo propuestas concretas sobre los temas? Por eso hablamos, una propuesta concreta es que haya mandado la iniciativa, o sea, aquí está, y ahí están los diputados, quítenle el fuero constitucional a todos los niveles del gobierno, empezando por el presidente de México. En el esquema de seguridad, te repito, hay expertos en esa materia, se tiene que crear una dependencia exprofeso, no ha funcionado ni en el gobierno de Calderón ni en el gobierno del presidente Peña el asunto del combate a la delincuencia organizada, estamos prácticamente igualando ya los números de muertos, no hay una solución, no hay una política integral. Hablábamos nosotros de desarrollo social que se tiene que variar totalmente, no se puede seguir tirando el dinero como se hace.
hay que mandarlo al mismo público, a las mismas personas, a las personas que más lo necesitan, pero con proyectos sociales activos, con proyectos productivos que puedan sacar, ¿no?, detener y sacar de la pobreza al país. Y me parece que Mit conoce bien el tema, fue secretario de Desarrollo Social, alguna vez comentamos como secretario de Desarrollo Social y coincidía en estos cambios profundos que además vienen a complementar lo que es el combate a la delincuencia organizada, una buena política de desarrollo social, una buena política en zonas de pobreza, que es donde más se desarrolla, pueden complementar y hacer más exitoso el combate a la delincuencia organizada. Ulises, tú fuiste objeto de un embate terrible para terminar tu mandato 2006. desde mucho antes, del 2006. Y luego una campaña de desprestigio impresionante también igual. Hoy estamos viendo que el presidente Peña Nieto es más o menos objeto de una campaña similar. ¿Qué, de veras, son tan malos los gobiernos? ¿O quién está detrás de estas campañas? A ver, y complemento esta pregunta que me parece muy importante. Cuando el 2006 tú eres gobernador de Oaxaca, sí, y Peña era gobernador del Estado de México, Estado de México, y estaba administrando algo así como el PRI no formal para evitar mayor polarización. Sí, no había presidente de la República del PRI. En el 2006 nosotros enfrentamos una práctica que habían tenido los gobiernos estatales en turno y el propio gobierno federal de recoger 400 millones de pesos que se le daban en efectivo a organizaciones sociales, la mayoría representados por líderes magisteriales. No les gustó, obviamente. El asunto del 2006 lo vivimos ya en el país, ahora con el presidente Peña en el segundo o primer año de gobierno, cuando estuvieron aquí plantados. Así es. ¿Sí? Nosotros aplicamos la ley porque había un juez que nos los ordenaba y quienes cometían delitos, quienes trataban de manipular recursos económicos, no se los dimos. Por eso la reacción tan virulenta de este grupo no es el magisterio oaxaqueño, son los dirigentes, varios del magisterio oaxaqueño, de la CENTE, que se dedican a esas prácticas, que tienen sometido al mismo magisterio oaxaqueño, que los amenazan, que los cambian de plazas, que los quitan de las ciudades y los mandan a las sierras, con tal de tener el ejercicio del poder, y deciden todas las plazas. Eso fue lo que les quitamos. Nosotros en aquel entonces nombramos incluso los mandos en el YEPO, que dependían prácticamente totalmente de la CENTE, y bueno, en gobernación se los devolvieron a los 8 días. O sea, no se asumió con responsabilidad en ese entonces. El presidente Fox ya no jaló con lo que estábamos planteando para resolver un asunto de fondo en el estado de Oaxaca. Y bueno, finalmente, años después, lo vivió la nación, lo vivió el país, con estos mismos grupos, con estas mismas prácticas, y lo siguen haciendo. Y ahora están con López Obrador. Ahora están con López Obrador, aunque vi por ahí que ya desconocía al CENTE y a la CENTE. Ahora, un tema importantísimo, Ulises. Ustedes están pensando como democracia interna en el 2 de julio. Es decir, ¿qué va a pasar con el PRI si gana y qué va a pasar con el PRI si pierde? Tomando en cuenta de que en el 2000, cuando la dirigencia fue a ver ese día, os digo, ustedes háganse cargo del tiradero. ¿Qué van a hacer ustedes? Bueno, nosotros esperemos que ganemos la presidencia de México. Supongamos que no. Pero comentando con el propio candidato en el mes de diciembre, pues él es externo. Entonces hay que recuperar la vida democrática del partido, hay que recuperar, incluso revertir varias de los acuerdos que se tomaron en la Asamblea Nacional para darle más valor a la militancia, para darle el espacio a la militancia, para que sea la militancia la que elija en todos los procesos internos del partido. En lugar de que se equivoque una cúpula, se equivoque un hombre en la selección interna, pues preguntémosle a la gente mejor y que la gente decida hacia dónde el rumbo del partido, hacia dónde los compromisos con las mayorías de este país y hacia dónde la democracia interna. Yo te repito, soy un ferviente creyente de los procesos abiertos en el partido. Los han degenerado, los han desestimado, los han atacado porque no les gusta, porque cuando decide la mayoría no puedes imponer, no puedes poner a tus amigos, y nosotros siempre hemos dicho que es más fácil hacerse amigo de un candidato que un candidato amigo, que hacer a un amigo candidato.
Ulises, siendo gobernador, lo que decía Carlos, tú coincidiste pues con los periodos con Enrique Peña Nieto. Yo sabía que tú tenías buena relación ahí con él. ¿Qué pasó después? ¿No te escuchó? ¿Qué ocurrió? ¿Por qué no hicieron caso de... ¿Por qué tener que formar una corriente cuando podría haber sido una conversación o acuerdos entre políticos, ¿no? Así es, me parece que el PRI tiene que ir a una refundación total. No funciona como está. Ya no le da. ¿Qué estamos haciendo nosotros como expresión interna? Pues, abrirnos, discutir los temas, no tener miedo, romper la línea. ¿Por qué tan difícil la democracia interna en el PRI? Bueno, porque así estaba acostumbrado el PRI y le funcionaba en otros tiempos. Nació desde el poder. Nació desde el poder, el presidente decía quién iba a ser el candidato y todo el mundo jalaba. No habíamos perdido la presidencia de México, no había oposición, te diría yo, era muy pequeña la oposición en el país. Los tiempos van cambiando, ahora hay una altísima competencia, ya perdimos la presidencia de México y estuvimos fuera del gobierno 12 años, hay otras fuerzas políticas que están emergiendo, que están señalando precisamente muchas de las cosas de las que abandonó el PRI, sobre todo con las causas de la mayoría, sobre todo con los más pobres, sobre todo con los que necesitan el ejercicio del gobierno, y las prácticas en el partido se fueron degenerando también. Se apropió un grupo de políticos neoliberales, les llaman, hace 30 años, empezaron a desplazar a todo el mundo, no han dado resultados. Yo siempre he dicho que están reprobados, 60 millones de pobres es el mejor resultado para decir que no funciona y no estamos de acuerdo con ese tipo de situación. Si uno ve los programas, los pronunciamientos de López Obrador, uno recuerda al PRI en mucho, al PRI de hace algunos años, como que el PRI abandonó estas áreas que hoy le dan sustento a Andrés Manuel López Obrador. Una parte, yo te diría que una parte sí, la otra también es ese PRI anquilosado, ese PRI de los regalos, ese PRI de los públicos cooptados. Ese es el PRI de Andrés Manuel, el que representa a Andrés Manuel López Obrador. Pero la fuerza o sea, hay una globalización. Hay mucha fuerza ahí, ¿no? Bueno, sin duda, porque tiene un discurso atractivo, aunque no sea cierto, y lo estamos viendo. O sea, de la globalización no nos podemos salir. Entonces nosotros tenemos que modernizarnos, tenemos que pelear por el PRI, tenemos que recuperar a la militancia, tenemos que darle el valor. Hoy es mejor ser externo que militante. Es más fácil ser candidato. Y todo tu trabajo de militante del partido, desde el seccional, desde la presidencia del PRI municipal, desde las propias regiones distritales o estatales, no sirve para nada. ¿Por qué? Porque esta expresión desplazó, diciendo que no funcionaba el PRI, precisamente para apoderarse de él. Y estamos viendo una alta corrupción, estamos viendo imposiciones por todos lados, estamos viendo fracturas, estamos viendo desánimo en la militancia del partido que se tiene que recuperar si queremos realmente tener un partido que funcione y que le funcione al país, ¿no? Bueno, una última pregunta, pues nos sacó el tiempo. La expectativa es, ¿cuándo o en qué tiempo de estos 3 meses de campaña el PRI puede dar una especie de indicio de que puede recuperar la presidencia? Bueno, me parece que tiene que ser pronto, ya. ¿Un mes? Está muy encimado. O menos de un mes. Vamos a ver si en estos días les dan resultados sus estrategias. Nosotros afirmamos que no han dado resultados. Seguimos en el tercer lugar, aunque se peleen por el segundo. Nosotros pensamos que tenemos que ir sobre el primer lugar, no sobre el segundo lugar. A mí se me hace torpe la campaña, lo mencionamos en el documento contra Anaya. Se están cayendo los dos y López Obrador va solo. Estas cosas que se tienen que corregir, pues sin duda se tienen que ver en las próximas semanas, si no ya no va a dar tiempo. Pero nosotros vamos a seguir insistiendo en esto y ya después vamos a discutir. Por lo pronto, para concluir, su propuesta es: hay que cambiar y renovar al PRI y tener una mejor forma de estructura interna con nuevas relaciones con los militantes. Sin duda, devolverle al PRI a los militantes, que son los dueños. Bueno,
Ulises, muchas gracias. Roberto, muchas gracias. Platicaremos contigo de aquí a un mes y medio más o menos. Gracias, ya tendremos Carlos. más o menos un panorama de cómo se perfilarían las cosas. Gracias, Roberto. Bien, muchas gracias por su atención. Recuerden, nos vemos en redes, página web indicadorpolitico.mx, Twitter @Carlos Ramírez H, Facebook Carlos Ramírez H y correo electrónico, escríbanme por favor, hablemos de política TV @gmail.com. Muchas gracias y hasta la próxima.